Continuamos haciendo Radio Universidad Austral de Chile en este espacio extendido de República de los Ríos en su formato de entrevistas especial, entrevistas como siempre con una nueva conversación, y en esta ocasión nos acompañan Camila Uribe y Constanza Contreras, ambas de Observa Derechos Humanos Los Ríos, quienes nos estarán invitando a un conversatorio que también tiene que ver con la conmemoración del Día Nacional e Internacional del Detenido Desaparecido, y también acerca de la necesidad de una reforma policial y militar en Chile. Todo esto también con relacionado con el proceso constituyente. Camila, Constanza, primero darles la bienvenida. ¿Cómo están? Hola, muchas gracias por la invitación. Hola, gracias igual por la invitación. Bien. Respecto a este conversatorio constituyentes y derechos humanos, primero, para realizar la invitación a todos aquellos que nos ven por las redes sociales y también que nos escuchan por nuestra señal 90.1, preguntarle a Camila sobre los antecedentes generales de este conversatorio, la hora donde se va a realizar y la plataforma en donde se podrá ver, y también quiénes estarán formarán parte de este conversatorio, Camila. Ujú. Míralo, en relación a antecedentes generales del conversatorio, igual yo creo que es importante destacar el contexto dentro del cual se dan. Entonces no es solamente el de mañana, sino que estamos haciendo conversatorios, una serie que empezó la semana pasada y van a ser 6 sesiones. Bueno, mañana sería la segunda, que denominamos conversatorios constituyentes. Y, y destaco eso, que es dentro de una serie, porque igual, bueno, obviamente estamos dentro de un proceso bien importante acá en el país, pero esto también apunta a una suerte de diagnóstico que hicimos durante el estallido social en relación a la falta de conocimiento y de reflexión en torno a la temática de derechos humanos en general en la población, y bueno, de parte de nosotros también, porque somos una organización autónoma, autoconvocada y no necesariamente como del área legal. Así que eso como antecedente bien amplio y bien general. Los conversatorios van a ser vía nuestro Facebook, los martes a las 8, y vamos a estar abordando hartas temáticas. La próxima semana sería algo en relación a medio ambiente, pero mañana quisimos destacar el tema del Día Internacional de de Detenidos Desaparecidos, y darle el enfoque de responsabilidad policial y militar dentro de esta temática, y hablar de la reforma policial y militar dentro de un proceso constituyente. Bien, Camila, acá hay varias cosas que mencionas que me gustaría ahondar, pero antes de eso, Constanza, que me comentes de las personas que van a participar, por favor. Ujú. Sí, para el día de hoy tenemos invitados a Constanza de la Fuente, que es abogada de INDH Los Ríos. También tenemos invitados a Roberto Sáez, que es periodista y magíster en ciencias militares. Eh, Él nos va a acompañar para hablar del tema de todo lo que es la perspectiva militar de seguridad que hay en el país. Y también tenemos un invitado que es Carlos, que él es de acá de Valdivia, y él nos va a dar lo que es el enfoque policial en cuanto a temas de orden y seguridad acá. Bien, entonces a las 20 horas se va a realizar este conversatorio. Estaremos compartiendo en la descripción de esta entrevista el enlace directamente a la página de Facebook de Observa Derechos Humanos Los Ríos. Volviendo a lo que mencionaba Camila acerca de la falta de conocimiento de derechos humanos, me gustaría que pudieras ahondar un poco más en eso. ¿Qué falta de conocimiento ustedes detectaron? ¿En qué área principalmente? Yo creo que en general es en todas, pero hablando así como muy en lo inmediato, en el tema de las protestas y todo eso, obviamente había una gran falta de conocimiento acerca del actuar policial y cuáles son como los límites, digamos, y qué protocolos tienen que
a los cuales tienen que adherirse en procesos de detención o de dispersión de manifestaciones y cosas así. Eso como punto de partida, pero obviamente más allá de eso hay em, un desconocimiento en torno a cosas como derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a la vivienda y bueno, en general eso ya empezó a surgir en conversaciones dentro de la agrupación y ya apuntando a un proceso más de largo plazo en el actuar de nuestra organización que ya se conformó más formalmente, digamos. Pero yo creo que son conversaciones bien amplias y largas y tendidas que hay que tener. Eso sería, sin embargo, el punto de partida de esa falta de conocimiento a la que me refería en todo caso, el tema policial. Y por eso igual los policías actúan con tanta impunidad porque no había conocimiento acerca, por ejemplo, de los dos artículos principales que regulan los procedimientos en la solicitud de identidad y cosas así. Bien, precisamente sobre esto último acerca de la falta de conocimiento sobre derechos humanos y todos los protocolos que debe conllevar el dispersar una manifestación o realizar una detención, y también basándonos en lo que apunta en la necesidad de una reforma policial y militar en Chile. Es la policía acá en nuestro país y también las fuerzas militares están en deuda y se nota una gran falta de conocimiento acerca sobre estos derechos humanos y esta se ve impartida en lo que les enseñan a sus cadetes. ¿Cómo lo ven ustedes, Camila? Bueno, en realidad yo no sé qué le enseñarán a los cadetes y espero no saberlo. Obviamente no es algo que me interese saber en este momento, pero bueno, igual hablando de lo que he percibido, tanto en el tema de las manifestaciones, cuando hacíamos nuestra labor de observadores, como en una instancia en la que me llevaron detenida, el proceso en el cual me fue la detención fue completamente irregular. De hecho, ni siquiera me pidieron o sea, el carnet no me lo pidieron hasta ya estar detenida, cosa que es completamente ilegal. Entonces, claro, fui privada de libertad en situaciones súper, eh, bueno, completamente contra todo protocolo nacional e internacional. Más allá de eso, sin embargo, yo creo que hay una actitud, un tema de matonaje que es muy visible y que, y bueno, esto es algo personal mío. Yo no creo que fuerzas de seguridad y orden público deben estar apelando como a lo más bestial, como a lo animal, que es la fuerza y la violencia, para tratar de imponer y regular el orden público. Eso no puede ser, tienen que haber otros mecanismos de escalada, de diálogo y bueno, obviamente eso yo creo que es mucho más atrás y que, que apunta a que las fuerzas policiales no nos protegen a nosotros los ciudadanos, simplemente. Entonces es ahí donde yo creo que está el problema, que los intereses de ellos no están en donde residen los nuestros. Bien, respecto a esto último y llevar la conversación hacia Constanza, si bien están todos estos puntos y ya deben ser de conocimiento, pero también nunca está de más volver a informarlos acerca de qué debe hacer una persona en caso de que sea detenido, como el caso que nos contaba Camila, Constanza, si nos puede entregar esa información. Claro. En primer lugar, una detención como tal no figura como una violación a los derechos humanos. Las violaciones a los derechos humanos en contexto de detención dependen de si se siguen o no los protocolos. Las policías tienen protocolos para actuar en esos casos y también existen protocolos internacionales de cómo se procede en el momento de reprimir manifestaciones.
Y este es uno de los principales problemas en el país, porque las manifestaciones se dan en un contexto político que representan generalmente los intereses contrarios a lo que viene a ser un gobierno, sobre todo en este caso que es el gobierno de Sebastián Piñera. Las policías en estos casos deben cumplir con ciertos protocolos que si se ven vulnerados, lo primero que hay que saber es que se tiene derecho a preguntar cuál es el motivo de la detención, se tiene derecho a llamar a un familiar, se tiene derecho a una llamada, y también se tiene el derecho a constatar lesiones en caso de... lo principal para defendernos ante estas violaciones a derechos humanos o actitudes arbitrarias de parte de las policías es precisamente conocer cuáles son los protocolos y las leyes. Uno de los principales motivos de reclamos que hubo durante lo que fue el estallido y los meses posteriores fue el hecho de que se hacían controles de identidad como excusa para llevarse detenidas a las personas, cuando el control de identidad como tal no puede detenerte por más de 15 minutos si no es para verificar los antecedentes cuando tú entregas la cédula de identidad. Como contaba Camila, que en este caso a ella se le subió un furgón policial y se le llevó sin ninguna excusa formal de por medio. Y en estos casos también nosotros estamos como tal apoyando en asesoría, tenemos compañeras que son abogadas, que estudian Derecho, y ellas pueden prestar asesoría, y también tenemos nosotros contacto directo con INDH, que ellos son los que ya prestan la asesoría más formal y pueden, en este caso, apoyar querellas. Sí, pero de todas formas, con lo último que me dices, cualquier persona que se haya visto en una situación donde se le hayan vulnerado sus derechos y no se hayan realizado correctamente los protocolos policiales puede acudir a ustedes, ¿cierto? Sí, así es. Lo ideal es que vaya con algún registro, en este caso, y puedan ellos contactarse con nosotros e informarnos, y nosotros ahí podemos ver en qué podemos apoyar. Bien. Volviendo al tema de este conversatorio, que es parte de toda una serie de conversatorios constituyentes y de derechos humanos, específicamente el que se va a realizar a las 20 horas de este martes 1 de septiembre. em, Menciona la necesidad de una reforma policial y militar en Chile, bajo su perspectiva y también adelantando un poco de lo que será este conversatorio. Cuando se refieren a una reforma, ¿es una reforma desde las bases, empezar desde cero o reformar lo que ya está constituido en estas instituciones? Constanza. Eh, en primer lugar, yo creo que la idea es comenzar con esta reflexión, porque nos cuesta imaginar cómo puede ser de otra forma la policía o cómo puede ser de otra forma las Fuerzas Armadas. Tenemos este historial trágico en Chile de que las principales violaciones a los derechos humanos, en un amplio sentido de la palabra, vienen lamentablemente del ejército, que es un ejército que se supone existe para defender los intereses del país, no para atacar como tal a sus compatriotas. Entonces nos cuesta imaginar cómo podemos avanzar en una reforma. No puedo darte la respuesta de eso si queremos algún cambio superficial o si existe la posibilidad de reformar totalmente cómo entendemos estas fuerzas de orden y seguridad, cómo podemos quizás democratizarlas y que éstas protejan los intereses de la gran mayoría de la ciudadanía y no los intereses de unos pocos, que a este momento funcionan al parecer protegiendo los intereses de los grandes grupos económicos del país, de las élites políticas. Entonces, ese es el desafío principalmente de este conversatorio, ver la posibilidad de avanzar en ese sentido, de ojalá poder transformar totalmente lo que tenemos hoy en día como, como la idea de un ejército, la idea de la policía, que generalmente apunta a la represión y no al cuidado de nuestros intereses como pueblo.
Bajo esto último, Camila, siguiendo con esta reforma, ¿cómo esta se vincula, cómo la vinculamos con el proceso constituyente? Y obviamente como el tema policial y militar es un brazo o protege o refuerza em, la, en el fondo la constitución en sí, que es bueno, y la constitución es un instrumento que expresa un pacto social acordado y todo eso, entonces hay que ver en qué está este anterior pacto y como esa discordancia o como digamos, ese antagonismo, esa tensión que existe hoy en día entre la población civil y las fuerzas militares y policiales. Hay países en los cuales, no sé, pues, o sea, en pandemia, por ejemplo, el ejército se puso a hacer labores sociales y qué sé yo, y acá estaban reforzando un toque de queda, que es una política represiva. Entonces, ¿cómo visualizamos, cómo imaginamos una relación distinta con las fuerzas militares, con las fuerzas policiales, y, en qué función deben cumplir? Y eso es importante reflexionar porque al final ellos están velando para proteger lo que está establecido en una constitución y por lo tanto hay que cambiar o también reimaginar todas las bases que están en la constitución para también reimaginar y reconfigurar cómo actúan los que velan por el cumplimiento de esas leyes que están en esa constitución, que son varios organismos y entes, obviamente el Poder Judicial, las Cortes, pero entre ellos están los policías y los militares. Bien. Conversatorios Constituyentes y Derechos Humanos, Día Nacional e Internacional del Detenido Desaparecido, Derechos Humanos y la necesidad de una reforma policial y militar en Chile, martes 1 de septiembre a las 20 horas en las redes sociales de Observa Derechos Humanos Los Ríos. El enlace va a estar en nuestra descripción para que vayan a la página. Recordemos a las 20 horas para poder asistir a este conversatorio, quienes tendrán como invitados a Constanza de la Fuente, Carlos Falcón y Roberto Sáez para recordar a nuestra audiencia acerca de los datos de este conversatorio. Eh, Aprovechando esta conversación, me gustaría preguntarles por las últimas manifestaciones que se han realizado, por ejemplo, a causa eh, del caso de Martín Pradenas, por ejemplo, que se han realizado manifestaciones acá en Valdivia y por el conocimiento que tengo, se han realizado detenciones. ¿Qué antecedentes tienen sobre eso? Si estas detenciones se cumplieron con los protocolos, ¿qué visión tuvieron ustedes sobre las manifestaciones que se han realizado en estos últimos tiempos? Camila. Eh, de las manifestaciones de Martín Pradenas no recuerdo mucho, la verdad, pero sí sé que para las manifestaciones del 10%, porque ahí sí hubo un grupo de observadores de nuestra ONG que salió a observar y fue en el fondo lo mismo que sucedía antes, o sea, represión inmediata, indiscriminada, gases indiscriminados hacia cualquier persona, independiente de que a esa hora el centro igual estaba lleno de gente y varias detenciones de forma bastante violenta también, eh, y en algunos casos a menores de edad, pero sin embargo, lo que como estamos en pandemia, eh, no pasaban la noche en la comisaría, sino que se estaban soltando, o sea, como citándolos después eh, para juzgar. Con lo que tú mencionas, pese a todo lo que ha sucedido desde el 18 de octubre, todas las evidencias que se han dado en redes, en distintos medios acerca de un mal actuar policial, no tan solamente acá en Valdivia, sino a nivel nacional, ¿aún así se siguen con estas malas prácticas?
Sí, totalmente. Yo creo que lamentablemente no ha habido ningún tipo de gesto en relación a a asumir alguna responsabilidad política. O sea, creo que acá en Valdivia especialmente el actuar del intendente, quien sería el responsable político, ya que responde el presidente, y su silencio rotundo en relación a lo que estaba sucediendo fue un indicador de eso, pues, y no se puede en realidad esperar más. Bien. Entonces, conversatorios constituyentes y derechos humanos, hoy martes 20 horas, y ya para ir finalizando esta entrevista donde también tocamos otros temas, les dejamos estos últimos minutos a Camila y a Constanza para que vuelvan a realizar la invitación a este conversatorio y también realizar la invitación a los futuros conversatorios que van a realizar como Observa Derechos Humanos Los Ríos, o también algún punto que se haya quedado pendiente dentro de esta conversación o alguna reflexión final. Estos minutos están a su libre disposición. Constanza. Ujú. Sí, los dejamos invitados para el conversatorio. Este conversatorio viene a ser ya el segundo que realizamos. El primero trató sobre pueblos indígenas y derechos humanos. Ahora vamos a abordar el tema de las reformas policiales y militares. Más a futuro también tenemos pensado hacer conversatorios sobre medio ambiente, salud sexual y reproductiva, y los invitamos porque estos conversatorios nacen desde la idea de poder difundir sobre información sobre los derechos humanos, que para nosotros también, que nos vemos involucrados en esto desde el 18 de octubre, ha sido todo un mundo por conocer, mucha información. No es algo que circule o que se eduque a la población en torno a derechos humanos. Hay muchos mitos, hay muchos prejuicios que vienen de algunos sectores políticos de la sociedad en Chile, y que es necesario ir desmitificando. En ese sentido, los dejamos invitados a que se conecten a las 8 de la tarde en las redes sociales de Observa, para que nos puedan acompañar y también vayan haciendo las preguntas ante las dudas que puedan ir surgiendo. Yo creo que Constanza en general lo dijo todo, pero quería retomar eso que dijo ella de que esto es un mundo por conocer, es un tema bastante profundo y no se acota solamente a el derecho a votar y cosas así que en realidad son como por encimita, y pues esa parte es como más aburrida. Creo yo, la idea es pensar y reflexionar más profundamente e irle dando vueltas a estas ideas, porque en el fondo se trata de preguntarnos qué tipo de sociedad queremos, cuál sería el ideal al cual queremos alcanzar, y la plataforma mínima que se debe tener para que eso se cumpla. Entonces realmente eh, sacar afuera estas ideas bonitas que tenemos de justicia, eh, para el país, y ver cómo y por qué se justifica la necesidad de que esto esté inserto en una carta magna nueva. Así que nada, también reitero la invitación los martes a las 20 horas en nuestro Facebook Observa Derechos Humanos Los Ríos. Bien, entonces la invitación queda para todos los martes, en especial para este 1 de septiembre a las 20 horas. Para los que nos escuchan y nos ven a través de nuestras redes sociales, el enlace de la página estará en la descripción de la transmisión. Y para quienes nos escuchan por nuestra señal 90.1, deben buscar en Facebook Observa DDHH Los Ríos para poder unirse a esta transmisión y también poder dejar sus consultas y sus preguntas que serán respondidas en este conversatorio. Camila, Constanza, agradecerles su tiempo y también su presencia acá en Radio Universidad Austral de Chile. Eh, las puertas están abiertas para difundir futuros conversatorios. Nosotros nos despedimos, seguiremos
con nuestra programación a contar de las 8:30 de la mañana con un nuevo República de los Ríos. Agradecer a Diego Castro y Sebastián Valenzuela a los estudios, nuestro director Miguel Millari, quien es parte también de este espacio de entrevistas, Antonio Martel. Muchas gracias y adelante estudio.